Hola a todos. El título de la charla que hoy día les quiero dar es un pequeño seguimiento de una frase de un poema de E. Cummings que dice: sigue tu corazón aunque los mares se incendien y las estrellas retroceden, vive del amor. No les voy a hablar de un proyecto en particular, sino de una cosa que estoy seguro que está grabado y escondido en cada ser humano, que es el deseo de cambiar el mundo, aunque sea con alguna pequeña acción que uno haga, pero dándolo todo y con todo el corazón. Un gran escritor, se llama Herman Melville, que escribió una obra magna que se llama Moby Dick, tiene un pequeño capítulo, quizás el más corto de todo el libro, en que cuenta el alma y trata de relatar cómo es el alma del timonel del barco que él conduce. Y él dice que este hombre es como esas ocasiones en que el mar está tormentoso, grandes olas, tremendos vientos, y que el gran deseo del timonel es ir al puerto. Sin embargo, sabe que si se acerca al puerto, si se aproxima al puerto, las olas van a romper y lo va a tirar contra las rocas, y aunque se le toque la quilla con una roca, el barco se va a hacer pedazo y el desastre va a ser absoluto y completo. ¿Qué alternativa le queda en tiempo de tormenta? Al timonel en tiempo de tormenta le queda solo levantar las velas, enfocarse a la tormenta y navegar mar adentro, aunque los mares estén tempestuosos, porque si no, lo otro lo destruye. ¿A qué se refiere eso dentro del corazón humano? Se refiere que muchas veces uno quiere ir al puerto. El tiempo está difícil, las cosas están complejas, son tiempos tormentosos como quizás los que vivimos hoy día, son tiempos muy complejos. Y el puerto promete agua caliente, frazadas, comida caliente, todo lo que nos acomoda. Sin embargo, el espíritu humano, el ir a lo que le acomoda, instalarse y no hacer nada ante un tiempo complejo, finalmente le seca el espíritu. Y ahí encalla y termina muriendo de anhelo de grandeza, el anhelo de un ideal grande. En cambio, se enfigla más adentro y dice lo mismo Melville: en esas condiciones muere, si es que muere, con dignidad, en medio de tormenta, en medio del mar infinito, entre los vientos y las olas. Una muerte digna, si es que así se requiere, según el gran ideal que sigue. Quiero mencionar a 4 ejemplos de personas de la historia que, un poco porque están un poco lejos o porque la historia se los va tragando, que tienen este espíritu, un espíritu que realmente es, pero con una iniciativa tremenda, a ir mar adentro, contra el viento, con ideales grandes y navegar entre las olas y jamás dejarse llevar hacia la costa por la corriente que finalmente destruye su propio espíritu. Ella es Malala. Ella es una mujer pakistaní, activista, cuyo gran ideal es que las mujeres en Pakistán puedan estudiar. Simplemente eso, que las mujeres puedan estudiar y puedan ir al colegio. Bueno, esta niñita empezó a tener un blog desde chiquitita, desde los 12 años. Escribía y a los 15 años, cuando se subió a la Liebre, que era como un pequeño camioncito con un cobertizo de género, se estaba subiendo, se sentó y pasó un talibán y le pegó 3 disparos. 2 le llegaron a unas amigas de ella, 1 le llegó a ella, le pasó por cerca del ojo, estuvo muy grave, se mejoró, sus amigas también quedan heridas, y al mejorarse, 15 años, se puso de pie y siguió trabajando por el derecho de las niñas en Pakistán para poder estudiar. No paró, siguió. Le preguntaron en una ocasión: ¿qué le dirías a tu agresor? ¿Lo odias? No, por ningún motivo. No lo odio. ¿Lo perdonas? Por supuesto que lo perdono, porque él no entiende. Pero yo voy a seguir con esto y no me va a parar nadie. El siguiente es Martin Luther King, muy conocido. Este hombre que luchó en la segunda mitad del siglo XX por la igualdad racial en Estados Unidos. Es un gran luchador por su causa de modo completamente pacífico, siempre de modo pacífico, y enfrentó mucha violencia hacia él por esa razón. Finalmente tuvo inmensos logros para lograr la igualdad en Estados Unidos, que significaban mucho riesgo personal y vital en todas las acciones que realizaba, y después de haber logrado grandísimas cosas, finalmente lo asesinan y muere, justamente por las causas que defendió a la salida de un teatro. Otro ejemplo es
este hombre que se ve ahí muy piadoso, pero se llama San Carlos Borromeo. Carlos Borromeo fue un sacerdote, obispo, después cardenal. ¿Y por qué lo elegí a él? Porque hay varios ejemplos entre santos que dan la vida. Pero lo elegí a él porque este hombre, después de un tiempo de mucha complicación en la iglesia, quizás tan complejos como los que estamos viviendo ahora, donde había mucha relajación del personal consagrado, cosas que quizás hoy día les llamamos crímenes, este hombre se puso firme en trabajar por corregir un estilo de vida del clero y del personal consagrado que era muy incorrecto. Dio todo, y en un momento determinado, unos sacerdotes le dispararon con un arcabuz. Estamos hablando del siglo XVI, así que las armas son armas más antiguas, pero con arcabuz le dispararon, no le pegaron, salvó la vida, pero un hombre que con tal de restaurar la iglesia y decir esto tiene que terminar y tiene que cambiar, no paró, siguió adelante, navegó mar adentro y lo dio todo, e incluso arriesgó su vida con un atentado fallido, pero atentado al fin. Finalmente, está don Nelson Mandela. ¿Lo han escuchado de él? Nelson Mandela es un hombre que trabajó activamente como activista por la igualdad racial en Sudáfrica. En Sudáfrica existía lo que se llama el apartheid, que era una segregación absoluta en todos los puestos de liderazgo y en todas las cosas que significaran cualquier tipo de participación de decisiones por parte de los blancos en Sudáfrica. Este hombre fue un activista que también entregó todo, trabajó, y en un momento determinado, por dar mucho y por trabajar mucho por esta causa, que era muy incorrecta en ese lugar, finalmente fue encarcelado. Pasó 27 años en la cárcel. Las cárceles no son lugares de rehabilitación. Es un lugar donde, en general, muchas veces el ser humano pierde toda su dignidad. Él pasó 27 años en una cárcel, y en esa cárcel siguió pensando, siguió trabajando, su cerebro no estaba preso, su corazón no estaba preso, y siguió soñando. Salió de la cárcel, y cuando salió de la cárcel, nuevamente comenzó un trabajo de diálogo entre todo el mundo blanco y el mundo de color, y en esas condiciones finalmente logró ser el presidente de la República, pacificó y terminó con el apartheid en Sudáfrica. Es una labor impresionante y un hombre que de manera impactante, después de 27 años en la cárcel, logró todo eso. Creo que el factor común de todos estos personajes, traté de resumirlos en algunas características vitales que yo creo que todos las tenemos adentro, pero hay que tratar de despertarlas permanentemente porque todo apunta a que vayamos a puerto y las apaguemos. Primero, que tengamos de verdad terror a la indiferencia, porque la indiferencia nos hace pasar por al lado de tanto dolor, de tantas situaciones tan tremendas que existen en la humanidad, y simplemente uno deja de verlas porque está pensando en otra cosa y es indiferente a eso. Hay tantas cosas que a uno en la vida personal le importan y en razón de nuestra concentración quizás como demasiado centrada en nuestras cosas, dejamos de ver grandes bolsones, espacios de dolor, de sufrimiento, que simplemente se nos pasan porque somos indiferentes. Otra característica que me parece que está en todos los corazones es que despertemos una gran causa. Tener una gran causa. Cada uno tiene una sensibilidad distinta, no tiene por qué ser para todos la misma. En los personajes que vimos son causas distintas, son razones distintas, pero que haya una causa dentro del corazón humano que nos haga movernos, salir y darlo todo y quizás arriesgar la vida por aquello, yo creo que todos lo tenemos. ¿Cuál es mi causa? ¿Qué es aquello que me mueve profundamente? Todos tenemos algo que de verdad me haga comprometerme, darlo todo, entregarme y ser capaz de ser un agente de cambio en esa causa. Otro elemento que creo que está en todos los que recién vimos es arrojo y riesgo, es decir, vencer el miedo. Cuando uno se lanza a una causa honda, profunda, a favor del ser humano, va encontrando resistencia. Y muchas veces resistencia poderosa. Y esa insistencia poderosa es muchas veces intimidante, muchas veces nos da temor, muchas veces corremos riesgos de que nos digan o nos pase algo si nos enfrentamos directamente a aquello. Y el tener el arrojo de vencer ese miedo es una característica de cada uno de ellos. En el fondo, cada uno de ellos no tuvo miedo de perder la vida, darlo todo y jugársela hasta el fondo, pasara lo que pasara, venciendo el miedo.
esa característica creo que nos tiene que tener muy pendientes. Ustedes se dan cuenta que cuando uno entra en un lugar que hay mal olor, al principio lo encuentra terrible, pero pasado un ratito, corto, más o menos, uno se acostumbra al olor. Y ese dolor al final uno no lo siente. Hay tantas situaciones de dolor que no solamente porque estamos enfocados en lo que nos compete más directamente, sino que también porque al principio nos duele, nos molesta, pero poco a poco sale tanto en las noticias que finalmente lo normalizo y dejó de impactarme. La normalización, el dejar que una cosa se haga cotidiana y por cotidiana no me importe, no le quita ni un pelo de gravedad a lo que está ocurriendo. Y puede ser, y muchas veces son, cosas totalmente terribles. De alguna manera tenemos que vacunarnos contra la normalización porque realmente nos destruye. Y finalmente, algo que en el mundo quizás se hace difícil es nunca transar lo intransable. El corazón humano, la dignidad humana, un gran ideal que tengamos, no se transa. A veces por hacer componendas, por lograr cosas, por no decir algo políticamente incorrecto, transamos. Si uno logra simplemente no transar nunca ante aquello que para uno es esencial y fundamental, realmente da pasos que si no, no se logran dar. Quisiera decir una palabra sobre algo que me compete a mí directamente como sacerdote. Dentro de lo que somos nosotros como iglesia, creo que hay una frase del Señor que a mí me impacta profundamente, que es lo que Él vino a hacer y como católico nos tiene que interpelar. Dice en la sinagoga de Jerusalén, cuando recién comienza su ministerio, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Creo que como católicos, una iglesia que no se muestra del lado de los más débiles, de los que están postergados, de los que están abusados, de todos aquellos que de alguna forma están sufriendo y muchas veces por causa de ministros de la iglesia, como muchas veces ha ocurrido y está ocurriendo aún, es una iglesia que no está caminando por el camino de Cristo. Y eso nos tiene que interpelar como católicos y lanzarnos mar adentro contra las olas y contra el viento. Y una iglesia que no proclama año de gracia, que significa que el Señor es misericordioso, no proclama un Dios de perdón y de amor. Una iglesia que no proclama que Dios quiere felicidad y plenitud para todos los que lo siguen, a Cristo, tampoco una iglesia que está cumpliendo su misión. En esta frase está la gran misión del cristiano como seguidor de Cristo. Quiero terminar con una frase de una mujer jovencita que luchó de esta misma manera contra el régimen nazi. Y ella dice lo siguiente, murió, la mataron, le dieron pena de muerte por activista. El verdadero daño es hecho por esos millones que quieren sobrevivir, los hombres honestos que solo quieren que los dejen en paz, aquellos que no quieren que en sus pequeñas vidas sean perturbadas por nada más grande que ellos mismos, aquellos que no toman partido y que no tienen causas, aquellos que no medirán su propia fortaleza por temor a antagonizar con sus debilidades, aquellos que no les gusta ser olas o enemigos, aquellos para quienes la libertad, el honor, la verdad y los principios son solo literatura, aquellos que viven en pequeño, se juntan en pequeño, mueren en pequeño. Es la aproximación reduccionista a la vida. Si la mantienes pequeña, la mantendrás bajo control. Si no haces ningún ruido, el hombre del saco no te va a encontrar. Pero todo es una ilusión, porque ellos también mueren. Aquellas personas que envuelven su espíritu dentro de pequeñas bolitas como para estar seguras. ¿Seguras de qué? La vida está siempre en el límite de la muerte. Las calles angostas llevan a los mismos lugares que las avenidas grandes, y una pequeña vela se consume a sí misma igual que una antorcha. Yo elijo mi propio modo de consumirme. Muchas gracias.